Bienvenidos y bienvenidas a este canal de verdad y de alquimia. Yo soy Dani y en este canal voy a compartir mis heridas, mis procesos y mis renacimientos que me recuerdan que la magia empieza cuando aprendemos a elegirnos a nosotros mismos. Bueno, para empezar a compartir este primer video, quiero contarles que estar acá sentada grabando fue un proceso de mucha resistencia. Estuve dando 1000 vueltas para venir a sentarme a grabar este video. Así que me llevó estar acá conmigo, respirarlo, sentirlo y recordar el propósito por el cual hago lo que hago, que no es ni más ni menos que ser lo más transparente y lo más coherente con la medicina que tengo para dar en el mundo, y que es una medicina que se sostiene mucho desde la integración de la oscuridad, la integración de la sombra, desde ir a la profundidad de nuestras aguas internas y aprender a sostenernos y acompañarnos en ellas como parte fundamental del ciclo de la vida, de los ciclos de transformación y de los ciclos de creación. Y para esto, hoy el tema que traigo puntualmente es un tema que yo creo que describe la historia de mi vida y que es lo que también más resistencia me trae a la hora de compartirlo, porque también es algo que me deja totalmente vulnerable y expuesta, pero que también es algo que elijo porque realmente con este espacio lo que quiero es abrir un lugar en el cual nos podamos ver, nos podamos espejar, no solo en toda esta parte de eh, empoderamiento, de fortaleza, de voluntad, de magia y de alquimia que somos, sino también en eso que nos hace humanos, en eso que nos atraviesa como humanos viviendo una experiencia divina, que son esos umbrales de dolor, esas experiencias que nos marcan, que nos desafían, que nos incomodan y que nos invitan a hacer procesos internos que nos fortalecen, que nos educan y que nos entrenan. Y como yo siempre digo, por más que uno haga un montón de formaciones, de que lea libros, que se llene un montón de información, yo creo que la escuela de la vida es la mayor maestra en el proceso de la construcción del humano consciente y evolutivo. Todo depende de si elegimos ponernos los lentes de la conciencia, de si elegimos ponernos los lentes del crecimiento, de la expansión, para tomar toda esa medicina que la vida nos da. En mi experiencia, la medicina que a mí me ha traído frecuentemente la vida es la medicina de la muerte. Y este video se trata de justamente compartir y contarles un poco de mi historia, no a modo de, como que no quería venir a abrir el canal con un video de, hola, yo soy Dani, hago esto y aquello, y como contarles todo de mí, sino traerles como lo jugoso de lo que construye y ha cultivado este ser que hoy soy y que está al servicio de acompañar procesos de muerte y transformación, y que es justamente mi historia de vida, en la cual desde que soy muy chiquitita he tenido encuentros directos con la energía, la entidad de la muerte. Y la entidad de la muerte como muerte, digamos, real del cuerpo físico. Todo empezó cuando yo tenía creo que 7 años, con la trascendencia de mi abuelo materno, que era, eh, bueno, era una persona muy importante para mí, muy presente, con la cual yo convivía, eh, que compartía mucho, que quería mucho. Y cuando él trascendió, yo recuerdo a esa niña con una confusión muy grande de lo que estaba sucediendo y como recién entrando en el entendimiento de que
todo tiene un final y que la vida finaliza con la muerte. Y recuerdo también cómo yo era en ese momento de las niñas, o sea, de los nietos, vamos a decir, de los nietos chicos, la más grande. Tenía primos más grandes, pero eran mucho más grandes que yo. Del clan de los pequeños, yo era la más grande. Y tengo como el recuerdo claro de una persona que me puso encima la responsabilidad de sostener el duelo de mis demás primos chicos, como de explicarles lo que estaba sucediendo, como, bueno, vos sos la más grande, vos entendés lo que pasa, entonces acompañá y explicarle a ellos lo que está sucediendo. Y cómo desde ese primer momento, siendo una niña de 7 años que también estaba pasando por un proceso interno de confusión, de duelo, de dolor, eh, tomé la bandera, tomé el mando de la responsabilidad, de la madurez y me puse ese personaje y me acuerdo yo explicándole a mis primos chicos que mi abuelo se había ido al cielo y no sé qué más. Pero lo que pasó realmente también en ese momento, además de identificar cómo ya con 7 años yo ya había tomado esta bandera de responsabilidad, de madurez y por lo tanto de sostén de los demás por encima de mí misma. Lo que recuerdo también fue cómo esa muerte en mi vida implicó la apertura de un canal de expresión que me acompaña hasta el día de hoy. Y es que como yo no podía encontrar en el afuera, en los adultos responsables que tenía en mi entorno, ese lugar seguro en donde explorar esa confusión que yo tenía, en donde explorar todo ese mar emocional como buena pisciana que soy y que siempre me acompañó, ese sentimiento de sentirme como con una montaña rusa en el día que pasaba de la euforia a la tristeza en cuestión de segundos. Yo no encontraba ese sostén emocional afuera, y también porque me había puesto esta bandera de responsabilidad y madurez como niña buena, encontré una forma en la cual expresar y intentar ordenar todo lo que me sucedía internamente, y ese medio fue la escritura. Con 7 años yo empecé a escribir canciones, a escribir, bueno, escribía canciones, escribía poemas o escribía simplemente como en el acto genuino de canalizar todo eso que sentía, de poder expresarlo, de poder sacarlo para afuera. Y esa técnica es algo que me acompaña hasta el día de hoy y que es parte como fundamental a la hora de poder como darle voz a lo que siento en esos momentos en los que estoy confundida y no entiendo nada, y es como sentarme con un lápiz y una hoja a escribir sin pensarlo, sino permitir que salga lo que tenga que salir. Y es un método que me permite desahogar el alma, darle como ese encauce emocional y que no se quede adentro, apretado. Eso fue una primera experiencia de conexión con lo que es la energía de la muerte, pero que quedó muy arraigada en mí, en esto que les digo de, yo me doy cuenta en el registro de mi vida que ahí fue un lugar en el cual yo tomé este lugar, tomé esta postura de responsabilidad y de madurez para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones, que me protegió, que me ayudó como a sostenerme a lo largo de mi vida, pero que también lo que hizo fue reprimir la voz de esa niña que sentía dolor, la voz de esa niña que no entendía, la voz de esa niña que necesitaba que la contuvieran, que la sostuvieran y no ella sostener y contener a los demás. Todo esto sutilmente se fue desarrollando y fue creando una identidad, eh, un ego, una personalidad que se sostuvo como esa niña buena, que es correcta, que es madura, que es responsable, que no da problemas y que siempre como el típico calladita te ves más bonita,
Bueno, así vivía yo mis procesos intensos emocionales. Y así fue transcurriendo la vida. Fui acompañando muchos procesos de trascendencia de personas de mi entorno, cercanos, que quería mucho, y viviendo la muerte muy cerca en mi vida. Lo que sucedió fue que cuando yo tenía 16 años, mi papá murió, trascendió, eh, no por causas naturales, sino porque tenía una enfermedad, era alcohólico, y me cuesta tanto hablar de esto en voz alta, o sea, poder decirlo, normalizarlo, pero realmente lo quiero hacer porque es mi historia y es lo que me pasó, es lo que viví y lo que me convirtió en quien soy hoy. Mi papá era alcohólico, eh, desde que yo tengo uso de conciencia, él siempre fue alcohólico y muchas cosas en el medio sucedieron hasta que cuando yo tenía 16 años, él tenía obviamente una profunda depresión, tenía mucha carencia emocional y él se entregó totalmente a su enfermedad al punto de que no comía, no se cuidaba, no se higienizaba, simplemente bebía y eso lo llevó a estar muy enfermo, a hospitalizarse y bueno, su cuerpo no resistió hasta que finalmente murió. Y mi papá en mi vida siempre fue una persona muy importante, fue la persona que cultivó en mí muchos aspectos de mi identidad, como lo es la conexión con la naturaleza, la simpleza, el arte, y para mí era un sostén emocional, porque con él yo siempre encontraba como ese lugar en el cual poder hablar y ser yo y no tener un rechazo del otro lado, sino aperturada a la posibilidad de que podía ser. Entonces, en el momento que él murió, para mí fue atravesar un montón de emociones, emociones de enojo por la situación, ¿verdad? Por haber elegido esa realidad, por haber elegido atravesar esa enfermedad, aunque hoy en este presente lo veo desde otro lugar, hablando desde la voz de mi adolescente. Yo sentí mucho enojo porque sentía que nos había abandonado. Al mismo tiempo estaba muy triste porque ya no tenía más a mi papá, no lo iba a poder ver más, no, no tenía más ese espacio seguro en donde ser, en donde sentirme que estaba bien ser yo. Y me atravesó una un puñal en el medio del pecho en una etapa de mi vida muy clave, que era la adolescencia, en el cual la personalidad se está terminando, el ego se está terminando de afinar, ¿verdad? El ego como ente de personalidad del humano, del avatar humano, comienza en los primeros 7 años de vida a tomar unas ciertas características para después en la adolescencia como terminar de pulirlas y anclarlas para la vida adulta. Entonces, yo ya en la niñez había pulido esto que les comparto, ¿no? De ser una niña responsable, correcta y adulta. Y en la adolescencia, cuando sucedió esto de mi papá, yo estaba como explorando una versión de mí que era muy, muy libre, porque la adolescencia también nos trae como esta energía de rebeldía, de curiosidad, de poder con todo, de comerte el mundo. Y yo estaba en esa vibe, eh, me recuerdo y me veo como una adolescente que estaba lista para comerse el mundo. En el colegio donde yo estudiaba, habían unos
ay, no me sale la palabra, como unos festivales de primavera que sucedían todos los años, que eran como concursos entre estudiantes y te invitaban a hacer diferentes propuestas en las cuales había interpretación, danza, canto, etcétera. Y yo estaba en todos, porque siempre fui artista, siempre fui súper creativa. Para mí era como mostrar todo eso que yo era y no tenía miedo, me encantaba que me vieran, me encantaba estar ahí y darlo todo y poner todos mis dones artísticos a exposición, digamos. Y cuando sucedió esto en mi papá, yo lo que me encontré fue eh, primero con una situación súper difícil, desafiante y dolorosa. Segundo, con, de nuevo, esta exigencia del entorno que me rodeaba, en la cual me obligaban a ponerme en una postura de madurez, de entendimiento, eh, y que reprimía totalmente mis emociones y lo que yo estaba sintiendo por haber perdido a mi papá. Entonces, yo no podía hacer mi duelo, yo no podía expresar mi tristeza, no podía expresar mi enojo, no podía expresar que me sentía abatida por la vida. Tenía que estar bien, tenía que demostrar que estaba bien porque había otras personas a las que sostener que eran más importantes que yo vivir mis emociones. Entonces, nuevamente en mi vida se repetía este lugar en el cual yo tenía que sostener un personaje de estabilidad, de entendimiento, de responsabilidad, para que otros no se sintieran mal o no se sintieran peor, negando mi propia identidad, mi propia emocionalidad y mi propia realidad interior como humana, como ser humano, como hija que había perdido a su papá en un contexto tan doloroso. Entonces, toda esta represión me llevó a mí a apagarme. Incluso hablaba con mi psicóloga hace un tiempo de que si yo voy en el tiempo para atrás y veo mi pasado en esa época en la que sucedió esto y el después, yo la veo en blanco y negro. La recuerdo como, es como que mi recuerdo está apagado, es como una película vieja, pero triste, como oscura. Y es que la realidad es que después que sucedió eso, yo me apagué. Se me apagó la luz interna. Todo eso que estaba explorando como una adolescente dispuesta a comerse el mundo y a salir a brillar y mostrarse, se fue. Dejé de hacer cualquier cosa que implicara estar en esa postura de mostrarse, o sea, de explorarme a mí misma artísticamente y todo lo que venía viviendo. Me apagué, apagué mi luz, me fui para adentro y entré en una depresión muy grande que solo yo sabía, porque para el mundo yo estaba bien, para el mundo yo estaba en este personaje de entendimiento, de seguir para adelante, de dar vuelta a la página, pero internamente yo me sentía muerta, yo me sentía que no tenía nada que me despertara esas ganas de vivir, que me despertara esas ganas de explorar la vida, de sentirme viva, de sentirme bien, de estar de nuevo como con ese brillo que me caracterizaba. Y ahí fue donde entró un papel, no sé si un papel importante, sino como tomó un lugar en mi vida que me hacía sentir muy falsamente, como muy ilusoriamente, me hacía sentir bien porque me hacía como olvidarme de todo lo que había pasado y fueron los excesos, los consumos. Como estaba en la adolescencia, también estaba en esta etapa de salir, de bailar, de juntarme con amigas, etcétera. Y para mí eso empezó a ser mi refugio de escape de la realidad interna que estaba viviendo.
Empecé con consumos de alcohol muy grandes, o sea, no tomaba ni siquiera para divertirme o para bailar, tomaba para quedar inconsciente, para apagar totalmente mi vida más de lo que ya estaba. Empecé a consumir, eh, bueno, no sé si lo puedo decir acá sin que YouTube lo censure. Empecé a consumir un montón de cosas que me apagaban, que me hacían sentir, como les digo, de manera ilusoria, que estaba bien, que me podía reír, que me podía divertir, pero al otro día me levantaba y mi vida seguía siendo una mierda y tenía que seguir sosteniendo eso. Pero como era tan chica y como no tenía herramientas para acompañarme emocionalmente, era la forma en la que yo encontraba para seguir viviendo. Y fue así como eh, transité varios años hasta que en una, yo creo que fue mi espíritu, mi alma, mi sabiduría interna que se despertó, porque, bueno, yo iba al psicólogo en esa época, eh, y mi psicóloga me había diagnosticado, no, me había sugerido hacerme un pase para empezar a ir al psiquiatra, para empezar a medicarme por mi depresión. Y en el momento en el que ella me dijo eso, adentro mío se encendió algo que dijo, vos no podés tomar una pastilla para estar bien. O sea, tenía 18 años. Si me empezaba a medicar con 18 años, este fue mi razonamiento, ¿no? Yo no, con esto no digo que esté bien o que esté mal tomar medicación. A mí me pasó esto, que internamente algo adentro se encendió y me dijo, vos no podés hacer esto. O sea, no, hay que buscar otra forma, hay que mover las fichas que sean necesarias, pero no vamos a empezar por este camino. No es lo que queremos para nosotras. Y así fue como me empecé a intentar como salir de ese lugar en el cual estaba, a despertarme un poco ese fuego interno para empezar a tomar como esa autoridad interna de comandar esa emoción, ese maremoto emocional que eh, me derivaba en una depresión. Yo en ese momento no tenía entendimiento de nada, absolutamente nada, de energía, de frecuencia de vibración, no, nada. O sea, estaba en otra, vivía en otra, en la Matrix mismo. Entonces, sí, lo que yo me doy cuenta es que ahí algo dijo, por acá no es. Entonces me empecé a abrir a, bueno, ¿por dónde es? ¿Cómo lo hago? Y así fue como en un momento yo me di cuenta de que la vida que tenía no contribuía a que yo estuviera bien, porque yo estaba con este personaje de niña buena, responsable, adulta, estudiando en Montevideo, haciendo una carrera y trabajando al mismo tiempo, y con todo el detrás de los excesos, la fiesta, la noche, que era lo que me mantenía para mí sosteniendo todo lo demás, porque si no, yo no tenía ganas de vivir. Entonces me di cuenta de que no podía seguir sosteniendo eso, de que yo no quería estudiar eso que estaba estudiando, de que lo estaba haciendo por complacer, por agradar, por entrar en ese rol que estaba moldado de proyecciones externas a mí, y salir de ahí implicaba revelarme a ese personaje, tomar voz y voto de mi vida y empezar a elegir, ¿no? Y empecé a conectar con un deseo que había adentro mío, que caracterizaba esa parte de mí, ese brillo, esas ganas de comerme el mundo, ese artista que siempre ha estado ahí adentro. Y yo siempre había tenido como este deseo de salir, explorar, conocer el mundo, vivir otras aventuras, conectar con la naturaleza, moverme, era como, eso era lo que realmente me identificaba a mí.
no lo que estaba viviendo y sosteniendo. Pero dar ese paso implicaba, como les digo, tomar voz y voto de mi vida y empezar a cambiarla. Y era chica, o sea, eh, tenía muchos mambos internos para hacer esos movimientos, que me llevó un proceso de casi 2 años poder hacerlo, hasta que me encontré con una persona que al mes de conocerla, una chica, que fue mi amiga durante mucho tiempo, que me dijo, eh, y me lo dijo, me recuerdo así, íbamos caminando y me dijo, ¿y si nos vamos a Brasil? Y yo como, esto es lo que siempre quise, o sea, está ahí la posibilidad. Y le dije que sí, de una. Y ese fue mi salvavidas. Me fui de mochilera, arriesgándolo todo, solté todo, dejé de estudiar, dejé de trabajar, vendí todo lo que tenía, hice rifas, vendí comida, todo lo que pude hacer para generar un ingreso para sostenerme en ese viaje, lo hice y me fui de mochilera y ahí cambió todo, fue mi salvavidas porque fue lo que me despertó, me encendió internamente, me recordó por qué estoy viva, por qué es una bendición la vida. Me empecé como con un proceso de sanación interno muy grande que me lo dio la vida misma, que fue como tomar elecciones que me alinearan a, eh, a vivir y no a seguir en ese pozo que me iba a hundir cada vez más. Entonces, fue una gran aventura, viajé un montón, viví muchas experiencias. Estuve 3 años yendo, viniendo, dando vueltas. Viví muchos años en Brasil, también en Río de Janeiro, pero además recorrí otros países. Y siguiendo con el hilo de este video, para no irme por las ramas, porque puedo hacer otro video en su momento sobre toda esa experiencia y esa aventura, la muerte volvió a mí, volvió a mi vida. Y eso fue cuando, después de años, volví a Uruguay. eh, y me vine como con la meta de abrir, de empezar a trabajar para mí misma. Yo venía de muchos años trabajando en gastronomía, viajando incluso, y quería abrir mi propio emprendimiento, mi propio negocio de comida vegetariana, alimentación consciente. Así que me volví para Uruguay, lo logré, estaba fluyendo hermosamente en ese camino y a mi mamá la diagnostican con cáncer. Y ahí nuevamente la posibilidad de la muerte llegó. Y con esa muerte, con ese diagnóstico, también llegó un llamado urgente interno de sanar mi vínculo con mi mamá. Por un lado, porque sabía que si ella se moría, yo necesitaba estar en paz con ella, necesitaba que resolviéramos nuestros asuntos, porque había muchas heridas, mucho dolor, mucho rechazo, y ninguna de los dos merecíamos eso. Pero también porque mm, me sentí como de nuevo entrando en este rol, en este personaje de responsabilidad y de asumir este rol de la salvadora, de querer salvarla a mi mamá, de querer salvarla de ese destino, de esa muerte. La cuestión fue que, resumiendo el proceso, después de 3 años, que fueron mucha medicina para las dos y que principalmente a mí fue algo que me cambió la vida, eh, ella murió y cuando ella murió yo ya era más grande, ya tenía 27 años creo. Y cuando ella murió yo recuerdo esta emoción, este sentimiento de si me entrego al dolor, si lo sufro, si lloro, si vivo este duelo, voy a entrar de nuevo en la depresión que me pasó cuando se murió mi papá y de la que tanto me tuve que remar para salir.
Entonces, por un lado estaba ese pensamiento y por el otro estaba un ego espiritual de yo entiendo de que la muerte no es el final y de que, bueno, toda la conciencia que había desarrollado en esos años respecto a la muerte, y que me creaban esta ilusión de no tengo que estar triste porque sé que mi mamá no está muerta, solo su cuerpo físico y etcétera. La cuestión fue que apagué ese duelo. Ahora yo ya no era ni siquiera alguien de afuera, fui yo misma que reprimí ese duelo, que di vuelta a la página y seguí con mi vida. Muchas cosas pasaron, me mudé, me vine a vivir en un lugar completamente nuevo, manifesté un terreno, empecé a construir mi casa y también llegó la ansiedad, una somatización que yo no conocía, que no era la depresión, que era algo distinto, pero que me hacía sentir que me moría. Antes estaba con la depresión, estaba muerta en vida y ahora con la ansiedad, cada todos los días tenía ataques de pánico que me hacían sentir que me muero acá, porque era muy intenso mis ataques, o sea, me daban taquicardia, me faltaba el aire, me venían pensamientos catastróficos de muerte, que realmente sentía que me moría, que me estaba dando un paro cardíaco y que la quedaba ahí, y eso era todos los días. Yo no sabía que eso era ansiedad. Entonces fui al médico, empecé como a hacerme estudios y cosas para ver qué era lo que me estaba pasando. No tenía nada, todo me salía bien, etcétera. Hasta que en una, la doctora, bueno, me explica lo de la ansiedad, los síntomas, ta. Y me dice que ya había, o sea, cuando ella primero me dio como este diagnóstico de la ansiedad, ok, yo lo integré y dije, bueno, voy a empezar a hacer cosas para calmar esa ansiedad. Yo siempre medité, siempre tuve herramientas que me ayudaban a sostenerla, em, pero era todo tan intenso y tan desbordante que no estaba pudiendo. Entonces yo llegaba a la doctora y le decía, no puedo más, esto no era calidad de vida realmente, me estaba haciendo muy mal. Entonces me encuentro nuevamente en este espiral en el que siempre estamos atravesando un mismo lugar, pero desde otro grado de conciencia, pasando diferentes aprendizajes, me encuentro de nuevo con la doctora diciéndome, bueno, ya hicimos esto y esto, no está teniendo solución, te propongo medicación. Y ahí ella me explicó que ella no recomendaba porque era una medicación muy fuerte, que tenía mucha resaca para el cuerpo, todos los pros, todos los contras. Y en ese momento yo estaba tan cansada de eso que estaba pasando, que estaba atravesando, que le dije, bueno, sí, dale. Me recetó la medicación, yo tenía que esperar porque es algo que se encarga y viene después. Y en ese periodo, desde que dije el sí y esperaba a que la medicación llegara, nuevamente adentro mío se me volvió a encender ese fuego, esa sabiduría interna, ese cuerpo hablando y sentí que no era necesario tomar una medicación, que yo ya tenía la información, que ahora tenía que ir a acuerparlo, tenía que permitir atravesar eso que la ansiedad me estaba trayendo para mí. Vino acompañado de toda una información como muy, ya desde ese lugar en el que yo estaba en mi vida, de más conciencia, de más escucha, eh, ya siendo terapeuta, ya teniendo otras herramientas, entonces fue como, para, antes de irte a este camino, vamos a probar por este, vamos a probar por acuerparnos, por sostener esto que estamos atravesando. Y así empecé a permitir escuchar qué era lo que estaba sucediendo dentro mío. Y me di cuenta de que, uy, me dio un chucho interior. Me di cuenta de que lo que me estaba pasando era que no había procesado
las emociones del duelo de mi mamá. Y mi cuerpo estaba colapsando porque estaba llena de un montón de tristeza, de angustia, de heridas, de cosas que estaban ahí apretadas y que yo, rígida, yo soy responsable, soy consciente, yo soy un ser de luz que entiende todo y está todo bien. Y no, la verdad que no, la verdad que no. Y la ansiedad me vino a mostrar eso, me vino a dar una gran enseñanza de cómo no estaba queriendo integrar mi oscuridad, no estaba queriendo aceptarla, abrazarla, atravesarla, vivir la tristeza, vivir la angustia, vivir el enojo, vivir todo eso que estaba emocionalmente interno y que necesitaba ser encauzado, que necesitaba ser hablado, expresado, que lo moviera. Y así fue como empecé mi camino de hacerme amiga de la ansiedad. Y fue un proceso sí sumamente desafiante, sí sumamente incómodo, pero que me trajo una gran, 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 gran maestría de volver al cuerpo, de volver a mi cuerpo, porque como le digo a mis alumnas siempre, a veces estamos tan para la afuera, tan en este lugar de ego espiritual, y lo digo con propiedad porque yo estuve mucho tiempo parada en mi ego espiritual, porque tenía un montón de diplomas y certificados y formaciones y experiencias que eh, hacían de base para toda esa conciencia espiritual, pero no la estaba viendo desde el cuerpo, porque cada vez que tenía un proceso intenso emocional, me desconectaba, lo evadía, lo silenciaba, y mi gran aprendizaje fue que el cuerpo colapsa, de que lo que vos no encauzás, lo que vos no escuchás, lo que vos no le das cabida desde tu mundo interno, tarde o temprano, te vas a hinchar la oreja, te va a llamar la atención y empieza con pequeñas y sutiles cosas hasta cosas drásticas como, en mi experiencia, mis ataques de pánico que fueron tremendos, que fueron de las experiencias que no le deseo a nadie realmente vivir eso. Entonces, todo esto me llevó a volver a mí, a volver a mi templo interior, a volver a priorizarme, a volver a escucharme, a permitirme expresar mis emociones, pero por sobre todo empezar a validarme emocionalmente y empezar a salir de ese personaje que estaba muy arraigado al ego y muy arraigado a mis heridas, que es la perfección, que es esa máscara de control, de responsabilidad, de estabilidad, que me rigidizaba tanto, que me desconectaba de mí misma. Y en esencia, yo no soy eso. En esencia, yo soy muy sensible. En esencia, a mí todo me atraviesa, a mí todo me toca, a mí todo me conmueve. Entonces, si yo no me permito reconocer esa versión de mí, si yo no me permito sostenerla, acompañarla y canalizarla, por algún lado va a salir. Y ese fue el gran aprendizaje que trajo esta experiencia con la ansiedad que la desató la muerte de mi mamá. Entonces, como para ir cerrando un poco, eh, para mí la muerte ha sido una gran maestra de cómo sostenerme emocionalmente, de cómo acompañarme y de cómo escuchar ese fuego interno que es el que guía, que es el que me muestra el camino y que es el que me ayuda a cada día a alinearme más a esa versión de mí que vive en equilibrio. Y con vivir en equilibrio no quiero decir que no le pasa nada, sino que cuando está arriba lo disfruta y cuando está abajo se acompaña, no se evade, no se rechaza. Entrar en la profundidad es entrar a rescatar de vos
toda esa parte que te caracteriza desde tu sombra, desde tus heridas, y poder con ellas empezar a moldearlas y a darle la forma que vos querés, y no la que toman cuando vos las reprimís, no las querés ver y que te someten, porque lo que negás te somete. Entonces, mi camino ha sido mucho de pasar por procesos muy intensos de muerte y de transformación, de desconexión y de conexión, de estar allá arriba como un ser de luz infinito a estar en la mierda y no tener nada, no creer en nada y volver a encontrarme. Y es por eso que hoy en día reconozco en mí como un ser al servicio de los seres que resuenen con mi frecuencia, con mi mensaje, con mi medicina. Yo sé que vine a liderar, pero no es un liderazgo vacío. Es un liderazgo que empezó conmigo misma, liderando mi propio camino, liderando mi propia sanación, liderando mi propia escucha interna, porque no es fácil, yo sé que no es fácil, yo sé lo que es estar en la peor, sintiéndote absolutamente perdido, vacío, oscuro y que hay algo adentro tuyo que te dice por dónde, pero sé que es más fácil no escucharlo y quedarse en el pozo. Pero también sé que se puede encender el fuego, se puede encender la autoridad y se puede liderar la vida, se puede liderar la energía, se puede liderar esa versión de vos que querés ser. Y eso requiere presencia, requiere elección, requiere cultivo interno, requiere querer vivir, requiere mucho querer vivir. Y querer vivir una vida bella, gozosa, extraordinaria. Y nuevamente, con esto no estoy diciendo que no te van a pasar cosas. No, la vida se trata de que te pasen cosas. Pero ¿qué haces vos con lo que te pasa? ¿Cómo te acompañás, cómo te sostenés y cómo te liderás en ese camino? A mí la depresión me vació por completo. La ansiedad me sacudió a tal punto de recordarme por qué elijo vivir, pero ambas me devolvieron a mi cuerpo, me devolvieron a ese estado de soberanía y de elección de la vida que quiero para mí y que solo yo puedo crear y que solo yo puedo cultivar y que solo yo puedo recorrer y atreverme a la valentía de vivir. Yo me convertí en mi propio salvavidas y es por eso que hoy acompaño procesos de muerte y transformación. Y no desde un pedestal vacío, como les digo, sino de haber estado enterrada en el barro o enmascarada con la luz, porque entendí que la muerte no es el fin, sino que son portales, portales de transformación y que para que eso nuevo pueda surgir, para que eso nuevo que querés vivir, para eso nuevo que querés crear, es necesario permitirse morir, permitirse cambiar, permitirse soltar, permitirse vaciarse, permitirse dejar caer lo viejo sin pelear, sin resistirse. Y hasta acá, por hoy, llega toda esta verborragia de lo que fue mi historia, mi camino, atravesando los procesos de muerte y de transformación. Espero poder desde este lugar que hoy elijo como comunicadora de mi propia historia y de mi propia vulnerabilidad, poder inspirar, poder contagiar y encender esos fuegos internos. Si te gustó este video, si te ayudó, si te reflejó, si te resonó, ya sabes cómo funciona esto. Me ayudas un montón dejando un like y suscribiéndote al canal y compartiéndolo con alguien que digas, esto te va a encantar, escúchalo. Este espacio no es solo un canal, es el templo en donde yo vengo a hablar, a comunicar con mi corazón abierto. Mis heridas, mis insights, mis revelaciones, mis rituales, mis canalizaciones, todo eso que me vaya llegando y sienta el impulso de compartir con vos, lo vas a encontrar en este canal. Así que si te gustó, seguime desde cerquita y también me puedes encontrar en Instagram como
Dani López Doncel, donde ahí también comparto a través de historias y donde puedes encontrar mis espacios al servicio de la medicina, de la conexión interior y del empoderamiento de toda esa sabiduría interna que tenemos adentro las mujeres sensibles, intuitivas y creadoras. Esto es todo por hoy. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.